estimados participantes, continuamos con electricidad básica, donde estamos explorando el cálculo y medición de voltaje, corriente y resistencia. En esta clase vamos a abordar el tema de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son de las más mencionadas en el mundo técnico de la electricidad, ya que constituyen una herramienta metodológica para la resolución de problemas eléctricos. Es decir, que es una de las herramientas que nosotros como técnicos de mantenimiento aeronáutico debemos tener claro y presentes para poder analizar el comportamiento de un circuito eléctrico. Fueron creadas por el científico Gustav Kirchhoff y se dieron a conocer por primera vez en el año de 1845. Las leyes de Kirchhoff, que son ampliamente usadas en ingeniería, son dos igualdades que se basan en la conservación de energía y en la carga de circuitos eléctricos. Sin embargo, el enfoque que le vamos a dar a estas leyes en esta clase va dirigido directamente a la resolución de problemas prácticos en circuiterías eléctricas y electrónicas. Analizando la ley de Kirchhoff de corriente, podemos resaltar el siguiente tip. La corriente se divide en los nodos de entrada y se reúne en los nodos de salida. Si no hay nodos, se mantiene igual. Entonces, en conclusión, podemos decir que en un circuito donde no existan nodos, es decir, donde no hayan ramificaciones, como por ejemplo en este circuito en serie, la corriente se va a mantener igual en cada uno de los puntos donde sea medida, bien sea a la salida de la fuente de alimentación eléctrica, en la resistencia 1, en la resistencia 2 o en cualquier cantidad de resistencias que se configuren o que se asocien en serie. Es importante este tips. Segundo tips. La corriente se divide en los nodos de entrada y se reúne en los nodos de salida. Si no hay nodos, se mantiene igual. Es decir, en este caso, en un circuito que tenemos resistencias en paralelo, donde haya nodos, por allí la corriente se va a dividir, como el caso, como podemos ver en el circuito, que de la fuente de alimentación sale una intensidad que llamamos intensidad total, y cuando llega a este primer nodo, se divide y esa fracción de corriente que se va por la resistencia 1 la llamaremos I1. Y así sucesivamente en todos los nodos. Cuando pasa el segundo nodo, la corriente restante es la que pasa por la última resistencia. Por lo tanto, en los circuitos en paralelo, las corrientes se suman. Es decir, si necesitamos calcular la intensidad total, según Kirchhoff, en los circuitos en paralelo, va a ser igual a intensidad 1 más intensidad 2 más la cantidad de intensidades de las resistencias que estén asociadas en paralelo. Cuando vamos a realizar una medición de la corriente, estos dos tips que acabamos de observar deben ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque si decimos o si Kirchhoff nos afirma que las corrientes en los circuitos en serie son iguales, entonces para que nuestro equipo de medición sense cuál es la intensidad del circuito o de la resistencia que nosotros queremos medir, entonces debemos interrumpir el circuito y hacer que el medidor
o el equipo de medición quede configurado en serie con la resistencia a la cual nosotros deseamos hacer la medición. Por ejemplo, en este caso de este circuito en paralelo, interrumpimos aquí y aquí estamos midiendo la corriente de todo este circuito. Y si queremos saber la corriente solamente que pasa por la resistencia 1, es decir, la I1 o la intensidad 1, entonces interrumpimos el circuito aquí y hacemos que nuestro amperímetro o nuestro equipo de medición de corriente quede en serie con la resistencia 1. Igualmente, si requerimos saber la corriente que pasa por la resistencia 2, interrumpimos aquí el circuito y realizamos nuestra medición en estos puntos donde fue interrumpido el circuito. Acotaciones de seguridad con respecto a esta forma de medir la corriente. Recuerden, 1 amperio de corriente eléctrica puede hacer daño a una persona. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica. De hecho, la corriente normalmente en circuitos eléctricos y electrónicos se maneja en orden de miliamperios cuando se realiza este tipo de mediciones y por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque hay que interrumpir el circuito original para conectar el amperímetro, es decir, hay que modificar el circuito. Por ejemplo, el paso de 1 amperio por un cable delgado durante más de 10 segundos puede deteriorar el aislante, que es el material plástico que recubre el cable, y puede generar una condición insegura o una falla del circuito. Es decir, que también hay que tener cuidado con el tiempo que se hace circular una corriente a través de un cable. Es decir, que si nuestro equipo de medición o amperímetro tiene el cableado de las puntas de medición es demasiado delgado para lo que nosotros vamos a medir, debemos hacer una medición extremadamente rápida para no violentar las medidas de seguridad. Por esta razón, desde hace unos años para acá, para uso portátil se utilizan las llamadas pinzas amperimétricas, con las cuales no se necesita interrumpir el circuito, ya que las mismas aprovechan el campo magnético que se genera alrededor de un cable conductor cuando está siendo atravesado por una corriente eléctrica para medir su magnitud en amperios. Así tenemos este tipo de equipos de medición que son las pinzas amperimétricas y que aprovechan esa energía electromagnética que se forma alrededor de los cables cuando a través de ellos está atravesando una corriente eléctrica. Y el otro tipo de amperímetros convencionales, es decir, los que para instalarlos hay que modificar o interrumpir el circuito, se utilizan en instalaciones fijas donde se requiera estar monitoreando la intensidad constantemente, también llamada amperaje. Ahora vamos a observar las leyes de Kirchhoff de voltaje. Y es que Kirchhoff nos dice que el voltaje en circuitos en serie se cae proporcionalmente en cada carga y en circuitos en paralelo se mantiene el mismo. Es decir, de esta expresión sale una expresión técnica denominada caída de voltaje. Es decir, el voltaje que está presente en una resistencia o en una carga se denomina caída de voltaje o caída de tensión. ¿Cuánto es la caída de tensión de X lámpara o de X motor eléctrico? La caída de tensión son 100 voltios, por ejemplo. Entonces, continuando con esta parte de las leyes de Kirchhoff, podemos decir que en circuitos en serie
se suman las caídas de tensión. Es decir, que si tenemos este circuito en serie que tenemos en pantalla, entonces el voltaje total será igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más la cantidad de voltajes o de caídas de tensión que hayan asociadas en serie. ¿Qué dice Kirchhoff con respecto al comportamiento del voltaje en circuitos en paralelo? El voltaje en circuitos en paralelo se mantiene igual en cada una de las resistencias asociadas en paralelo. Por lo tanto, en circuitos en paralelo, el voltaje total es igual a cada uno de los voltajes en paralelo. Es decir, en este caso, voltaje total es igual a voltaje 1, es igual a voltaje 2 y es igual a la cantidad de voltajes que hay en paralelo. Formas de medición del voltaje. Primero, el equipo de medición de voltaje se denomina voltímetro. Y los multímetros, que son los más comunes, tienen la función para medir voltaje, bien sea de corriente alterna o de corriente directa. ¿Qué debemos hacer? Si ya Kirchhoff nos dice que el voltaje en paralelo es igual, entonces debemos conectar nuestro multímetro o nuestro tester o nuestro voltímetro en paralelo con lo que deseemos saber. En este caso, estamos midiendo el voltaje de la fuente de alimentación. Y si queremos saber el voltaje de la resistencia 1, lo ponemos en paralelo con la resistencia 1. Y así sucesivamente. Bien, con esto llegamos al final de esta clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.